¿Cómo están, hermanos y amigos? Dios les bendiga. Qué bendición iniciar una semana y continuar con nuestra lectura bíblica matutina. Para mí es una bendición, para mí es un privilegio que usted nos pueda acompañar, que usted pueda abrir eh, su teléfono, su aplicación y que nos permita participar con usted a la hora que nos esté escuchando, ya sea por la mañana o por la tarde o por la noche. Muchísimas gracias. En verdad se lo digo, gracias por escucharnos, por vernos, por escribirnos, por participar, por interactuar con nosotros. Sus mensajes son bien recibidos. Por cierto, gracias por darse de alta en alguno de nuestros canales, ya sea en YouTube o en Facebook. Gracias por darse de alta. Si no lo ha hecho, hágalo ahora mismo. Es muy simple, muy sencillo. Usted sabe, solamente dele seguir y dele la campanita y usted quedará dado de alta para que le enviemos continuamente todas las notificaciones de los recursos que le podamos compartir. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 17 del segundo libro de Reyes y vamos a dar lectura del versículo 24 al 28. Así que bueno, como siempre le digo, ya sea que nos escuche, ya sea que lea con nosotros, pongamos mucha atención a lo que dice la bendita palabra de Dios. Dicen así estos versículos. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cutá, de Aba, de Hamat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta usted, hermano, cómo Dios opera? ¿Se da cuenta cómo Dios opera? Y gente que no es del pueblo de Dios ahora va a ser enseñada conforme a lo que le solicitan al rey, pero es conforme a los planes de Dios. Así que bueno, mire, según lo que hemos leído, cuando los asirios conquistaban algún territorio, reubicaban al pueblo en lugares diferentes. De esa manera, esperaban destruir cualquier espíritu de nacionalismo y reducir las posibilidades de una futura rebelión. Esa era una estrategia constante de los asirios. Los asirios ocasionaron que las 10 tribus de Israel se desplazaran ahora, como dice, a Esar-Hadón. También el libro de Esdras nos registra eso en el capítulo 4. Desplazó a los extranjeros de las ciudades de Siria, Asiria y Babilonia a la tierra que una vez había sido ocupada por el pueblo escogido de Dios. Sí, hermano, aquella tierra que había sido ocupada por el pueblo de Dios, ahora estaba siendo ocupada por naciones extranjeras, paganas y naciones que no deberían estar ahí. Pero ¿qué pasó? Hemos visto y leído a lo largo de estos capítulos que fue por rebeldía, por desobediencia, porque se apartaron de los caminos de Dios. También Dios mandó sus juicios a su pueblo. De manera entonces que vemos nuevamente cómo los gentiles vivieron en la tierra que Dios les había dado a los descendientes de Abraham. Sí, ahora estaban viviendo gentiles, naciones que no conocían a Dios. La tierra que una vez había sido gobernada por David, la tierra que una vez había sido gobernada por Salomón, con aquel esplendor del palacio, de todo lo que sabíamos del templo. Ahora esa tierra, hermanos,
estaba en manos, estaba en posesión de Siria, Asiria y Babilonia, que estaban ahí viviendo esas ciudades o esas personas extranjeras. Amados hermanos, qué tremendo es esto. Por eso notamos cómo la palabra de Dios nos instruye, nos exhorta. Hay consecuencias a la rebelión contra Dios. Sin embargo, vamos a ver una forma como Dios opera, cómo Dios va a abrir camino para que nuevamente los planes de Dios se cumplan. Dice que el Señor envió leones entre el pueblo. Envió leones, así como lo había hecho en el tiempo de Moisés cuando envió serpientes. ¿Se acuerda que envió serpientes en el desierto? Y aquí envía leones. Finalmente, el pueblo que estaba ahí, que era pagano, comprendió y se dio cuenta de que el Dios de esa nación, del Dios del pueblo que había estado ahí anteriormente, que les había dado esa tierra, no estaba con ellos. No estaba ni aprobaba las acciones. Y los paganos creían que había muchos dioses y que cada uno gobernaba cierta área del mundo. En lugar de implorar misericordia al Señor, al Dios a quien desconocían, como dijo Pablo, pidieron ayuda, pidieron y le dijeron al rey de Asiria que les enviara un sacerdote para que les enseñara la ley del Dios de aquella tierra, porque para ellos había muchos dioses y ellos están pidiendo a un Dios más de esa tierra. Pero lo que no saben es que el sacerdote que va a ir, pues aunque no era un vocero fiel del Señor, tristemente, qué oportunidad dejaron pasar, porque era para que se enviara a un sacerdote que realmente iba a cumplir su papel de profeta. Pero como vamos a ver, el sacerdote que envió el rey no era un vocero fiel del Señor. En lugar de dirigir al pueblo hacia el templo de Jerusalén, ¿qué cree? Lo instruyó para que sirviera al Señor, en lugar de servir al Señor, para que adorando becerros de oro que habían establecido, en vez de enseñarle al pueblo a celebrar las fiestas instituidas por Dios, lo dirigió a celebrar la fiesta del rey Jeroboam. Esto es increíble, hermanos, pero cierto. Pero el resultado final fue una mezcla horrenda entre muchas cosas que veremos. Aquella gente pagana está pidiendo que envíen a alguien que les enseñe la ley. Bueno, el rey envía a alguien, pero tristemente, repito, no era un vocero fiel. Era una oportunidad, pero se desaprovechó, porque este sacerdote, en lugar de enseñar la ley de Dios, enseñó otra cosa. Promulgó o impulsó otras cosas que no eran las que debió haber hecho. Pero bueno, veremos la historia, cómo termina, amados hermanos, en la lectura del día de mañana, porque el día de mañana, con el favor de Dios, terminaremos el capítulo 17. Por lo pronto, deseo que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted.